Hola, hola, papá, mamá. Hoy día vamos a hablar sobre los trastornos alimentarios. Existen varias enfermedades, pero hay dos más conocidas, que es la anorexia y la bulimia. En lo que es la anorexia, vuestros hijos o hijas van a ir perdiendo peso poco a poco, pero no es saludable. En cambio, el de la bulimia, lo vas a ver normal a tu hijo o hija. Inclusive va a estar un poco gordito, va a tener sobrepeso, pero pueda que esté con bulimia. ¿Cómo te das cuenta que tienen una de estas enfermedades? Es que en la anorexia, vuestro hijo va a estar cada vez más flaquito, más delgadito lo vas a ir viendo. Se va a cansar rápido, va a tener mareos, sueño, va a estar ansioso, deprimido, aburrido. También, ¿cómo te das cuenta? Que tu hijo o hija se va a ir a pesar cada rato. Ay, mira, he subido de peso, estoy muy gordo, muy gorda. Se va a mirar en el espejo cada rato, a pesar que está todo delgadito, va a decir que está gordo. Va a usar ropas más anchas, más holgadas. Va a usar laxantes para bajar de peso. Va a hacer ejercicio cada rato, va a tomar mucha agua, va a comer pedazo por pedazo, se va a ir al baño y se va a inducir al vómito. Pérdida de cabello, se le va a caer el cabello, sus uñas van a estar más quebradizas, no va a entender la clase, se va a aburrir en clase, le va a dar mucho sueño, no va a entender lo que el profesor ha explicado. Lo que lee no va a entender, se va a olvidar rápido, o sea, ya la memoria también va a ir perdiendo, porque la anorexia es una enfermedad que ataca a todo el cuerpo. La bulimia, en cambio, tú lo vas a ver normal a tu hijo. O sea, no es que va a estar cada vez como la anorexia, que va a estar adelgazando, cada vez más huesito, más flaquito. No, en la bulimia va a estar un poco, inclusive gordo o gorda. El problema es que ellos tragan bastante comida hasta que le dé vómito, hasta que le dé asco la comida. Eso se llama atracarse con la comida. Se va a ir al baño, va a inducirse al vómito. También va a hacer mucho ejercicio, va a tomar laxantes, se va a sentir deprimido. Él va a reconocer que tiene esa enfermedad. Va a decir que efectivamente sí está gordo o está gorda, pero por eso es lo que se hace esas cosas. Va a tener mucha baja autoestima, va a hacer ejercicios excesivos. Hay que tener mucho cuidado, papá, mamá, con esas enfermedades. Tu hijo o hija tiene que comer a tu lado, tiene que estar a tu lado. Tú tienes que ver lo que él come, lo que ella come. Ahora también hay otro problema, que el hijo o hija dice, no, yo no quiero comer cebolla, no me gusta, yo no quiero comer zanahoria, no quiero comer la alberja, no quiero comer esto, no quiero comer aquello. Y papá, mamá, hace caso. Está mal, papá, mamá. El cuerpo necesita todos los alimentos. Y qué mejor cuando uno es niño, cuando uno es adolescente. Tiene que alimentarse bien, tienen que comer bien. Ustedes tienen que estar mirando lo que come. Tiene que comer en la mesa juntamente contigo. No se puede ir a comer al cuarto. No se puede ir a otro lugar a comer solo. No sabes qué está haciendo. De repente en una bolsa está botando la comida. Ahí lo está depositando. Es por eso también que al colegio hay estudiantes que están viniendo al colegio, les da mucho sueño. Están cansados. No sabemos si es... De repente ya están con esa enfermedad. Tienen vergüenza de su cuerpo. Tienen que ustedes ver, controlar a su hijo, a su hija, papá, mamá. Cuídenlos, porque a medida que va pasando los años, tu hijo o hija va a ir adquiriendo otras enfermedades. No solamente es que, ay, mira, ahora sí ya estoy bien, ahora sí ya estoy flaquito, delgadito. Pero ¿qué va a pasar? Va a ir obteniendo otras enfermedades. Y enfermedades más fuertes. Cuiden a sus hijos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuidarlos, estar con ellos, comer con ellos, ver lo que come,
que tome agua, que se alimente bien. Hay que hablarles también a sus hijos, háblenles. Que no todo no todo tiene que ver con bajar de peso o, van a sentirse avergonzados, ¿no? Más adelante. Hay que hablarles a los hijos, papá, mamá. Bueno, hoy día hemos hablado sobre esas enfermedades, la anorexia, la bulimia. Envíen a sus hijos con frutas, que coman en hora de recreo, en la salida, porque eso es bueno. El cuerpo necesita alimentarse y sobre todo cuidarnos. Bueno, porque en esta vida nadie nace aprendiendo. Y qué mejor si ponemos en práctica todo lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, todo eso. Ok, papás, mamás, chao.